Esta historia ocurrió hace muchos años con mi bisabuelo don Ramón. Él vivía en los años 40 en un pueblito de la sierra hidalguense llamado San Nicolás del Monte. En esa época, trabajaba como arriero, transportando mercancía en su burro, porque en ese entonces no había carros. Fue durante uno de esos viajes que don Ramón iba viajando de noche, algo normal entre los arrieros, porque era más fresco y los animales no se agotaban tan rápido. Como ya se estaba haciendo de noche y él iba muy cansado, decidió parar frente a un caserón grande. Le preguntó a la señora si tenía dónde dormir, y ella le respondió: «Claro que sí, puede dormir en el granero». Don Ramón agradeció, pero dijo que prefería colgar su hamaca entre dos árboles frente a la casa. La señora le insistió: «¡Ay, no! Váyase al granero, allí va a estar más seguro». Pero él tercamente respondió: «Prefiero dormir afuera». «Bueno, usted sabrá, pero tenga cuidado, porque por aquí dicen que ronda el nahual». Don Ramón se quedó serio. «Yo no creo en esas cosas, señora», dijo. La señora se fue sin decir más. Esa noche había luna llena. En eso, don Ramón escuchó un ruido raro. Se levantó con cuidado, y vio a una joven bajando desde una ventana del caserón, usando una cuerda. Don Ramón se escondió tras un arbusto y miró. La joven bajó, se desnudó y colgó su ropa en una rama. Luego caminó hasta la calle, justo frente a la casa, y se tiró en el suelo, donde algún burro se había revolcado. Y entonces, ella también empezó a revolcarse, embadurnándose con el lodo. Cuando se levantó, don Ramón dijo que fue la cosa más espantosa que había visto en su vida. Ya no era mujer, era un perro negro enorme, de orejas largas, que empezó a correr por la calle golpeando el suelo con los codos. Los perros del pueblo salieron aullando detrás. Don Ramón se acercó a la ropa que había colgado la joven, y la guardó. Al amanecer, mientras preparaba su burro para seguir, la dueña del caserón salió. «¿Durmió bien, señor?» «Sí, señora». «¿No vio nada raro anoche?» «Nada del nahual». «Pues sí, señora. Vi algo, y hasta sé quién fue». Y sacó el vestido. Este vestido era del nahual. La mujer, al verlo, se quedó helada. Era de su hija. Corrió a su cuarto, y la encontró dormida, desnuda, como si nada hubiera pasado. Buenas noches. Vamos por un segundo relato. El engaño de la madrugada. Esta historia ocurrió en el pueblo del Mezquital, en Durango. Ya era de madrugada. Una adolescente estaba lista para escaparse de casa. Bien arreglada y perfumada, revisó que sus papás estuvieran dormidos. Ni cuenta se van a dar, pensó. Abrió la puerta con cuidado y salió. La noche estaba callada, pero su corazón latía como loco. Caminó por la vereda rumbo al punto donde se iba a ver con Sergio, un muchacho que conocía desde niña. Sus papás tenían un rancho al lado del suyo. De chicos eran inseparables, pero con el tiempo él se alejó, hasta ese año, que terminaron en la misma clase. Fue entonces que Sergio la invitó a un encuentro. Ella aceptó, y esa era la razón de su caminata en plena madrugada. Pero, de repente, escuchó algo corriendo entre los matorrales. Se detuvo, con el miedo trepado en el pecho. Y entonces alguien saltó del monte, justo frente a ella. Gritó, pero al instante reconoció a Vanessa, una compañera de la escuela con la que no se llevaba. Sabía que a Vanessa también le gustaba Sergio. Vanessa se reía como loca. Luego salieron Sergio y otro muchacho, Bruno, también de la escuela, muertos de risa. «Te viste buenísima. Como estatua». Se burló Sergio. Rebeca no entendía nada. Ella solo esperaba encontrarse con Sergio, y ahora estaban Vanessa y Bruno ahí también.
Cada vez que me da tanta risa, me da coraje, dijo Vanessa, riéndose. Ya, Vanessa, interrumpió Sergio, ahora serio. Pensé que vendrías solo, dijo, aún nerviosa. Ay, preciosa, respondió Vanessa, abrazando a Sergio. No te dije que veníamos también Bruno y yo. Te invito solo para completar. Mira lo que trajo Bruno, dijo el muchacho mientras sacaba una garrafa de vino. Fue entonces que Rebeca entendió el plan, iban a emborracharse, y Vanessa se quedaría con Sergio, mientras ella terminaría emparejada con Bruno. De inmediato se sintió incómoda. Aprovechando el momento, fingió estar mareada. Ya no quiero quedarme ni un segundo más aquí, pensó. ¿Qué tienes, Rebeca? Le preguntó Sergio, mostrándose preocupado. No me siento bien, respondió ella con la voz baja. Ah, déjenla ir, dijo Vanessa, con un tono de celos. Pues que se largue a su casa, ya ni modo, dijo Bruno, molesto. Vanessa entonces se quedó callada. Sergio y Rebeca caminaron en silencio por la vereda. Pasaron por el rancho del muchacho y pronto llegarían al lugar donde vivía Rebeca. Para romper el silencio, ella dijo: Yo pensé que sería solo tú y yo. Fue idea de Bruno, él quería que vinieras. Está interesado en ti, dijo Sergio. Yo pensé que tú querías estar conmigo, respondió Rebeca, ya con el nudo en la garganta. Estaban atravesando un tramo muy oscuro. La muchacha se detuvo y, tomando valor, se dio la vuelta para besarlo. Pero en ese momento, ocurrió lo inesperado. Frente a ella apareció una criatura enorme y peluda que embistió a Sergio con tal fuerza que lo lanzó al suelo. El joven gritaba de dolor, mientras aquella bestia lo atacaba encima, gruñendo con rabia. Rebeca intentaba entender qué era esa cosa, pero el miedo fue más fuerte. Se dio la vuelta y comenzó a correr, pero no llegó muy lejos. Fue derribada por la criatura. Sintió una mordida brutal en la pierna. Gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda, mientras un hedor a carne podrida llenaba el aire. Entonces, vio a la criatura incorporarse sobre dos patas. Tenía el pelaje completamente negro. En medio de la oscuridad, lo único que podía distinguir eran sus ojos, unos ojos encendidos de puro odio. «Ayúdenme, por favor», seguía gritando Rebeca. Pero ahí, en esa oscuridad, no había escapatoria. Todo se volvió negro. A la mañana siguiente, la zona estaba revuelta. La noticia corrió por toda la comunidad: un animal enorme había atacado a dos jóvenes. Muchos llegaron al lugar de los hechos, donde la escena era macabra. Una de las víctimas tenía el abdomen abierto, con las vísceras al aire. Cuando llegó la ambulancia, confirmaron que el muchacho había muerto. La otra víctima era una joven de 17 años que logró sobrevivir solo porque su padre había escuchado sus gritos y llegó a tiempo para espantar al animal. De no haber sido por eso, habrían sido dos los muertos esa madrugada. Rebeca despertó en su cama. Su pierna estaba completamente vendada. ¿Qué fue lo que pasó, Rebeca?, preguntó su padre, don Juárez, entrando al cuarto. La muchacha solo cerró los ojos y comenzó a llorar. Pudiste haber muerto, igual que el hijo de don Agustín, dijo ahora su madre, Isidora, entrando detrás de su esposo. No sé, era una cosa peluda, como un chango enorme, respondió ella, entre sollozos. ¿Y por qué saliste, hija, a esas horas?, preguntó el padre. Entonces Rebeca no ocultó nada. Les contó todo, desde su enamoramiento con Sergio, hasta el último. El padre le dijo que al escuchar sus gritos, salió con su escopeta. Que al llegar, solo escuchó el crujido de algo metiéndose entre los matorrales. Fue entonces cuando vio al hijo del vecino tirado en ese estado lamentable.
Juárez e Isidora decidieron no regañar a su hija en ese momento. La dejaron descansar. Pero Rebeca no podía sacarse de la mente lo que había vivido. Saber que el muchacho que tanto le gustaba ya no existía, era una tristeza profunda. En medio de tantos pensamientos oscuros, algo no la dejaba en paz, que era exactamente esa criatura. Un chango. Un gorila. Recordó entonces una leyenda que su abuelo contaba, la del hombre lobo. No puede ser, los hombres lobo no existen. Es como la leyenda de la mujer sin cabeza, es solo folclore, se decía a sí misma, intentando convencerse. De pronto, le vino a la mente otra duda, ¿qué habría sido de Vanessa y Bruno? ¿Habrían logrado escapar? ¿Por qué su papá no dijo que había más víctimas? Esa tarde, Rebeca no salió de su cuarto. No tenía fuerzas. Se quedó dormida. Cuando despertó ya era de noche, y su madre entró con la cena. No tengo hambre, mamá, dijo. Tienes que comer, hija, le insistió Isidora. Déjame aquí, luego como, respondió Rebeca. La gente anda diciendo que eso fue un ataque de hombre lobo, comentó Isidora. ¿Hombre lobo? Eso fue una pantera o algo así, dijo Juárez, cruzando la puerta con gesto serio. Y solo no mató al otro porque me oyó venir. No, papá, no era una pantera. Era una cosa negra, que se paró sobre dos patas, dijo Rebeca, temblando de nuevo. No digas tonterías, respondió Juárez, sin creer. Ya era casi medianoche cuando Rebeca volvió a despertar. Estaba sudando como si hubiese tenido una pesadilla, pero no recordaba nada. Sintió una incomodidad, algo la inquietaba. Se levantó para abrir la ventana, pensando en tomar un poco de aire, pero se detuvo. ¿Y si esa cosa estaba allá afuera? Volvió a la cama, pero algo la sobresaltó. Un olor. Un olor putrefacto, de carne podrida. Lo reconoció de inmediato. Era el mismo hedor que había sentido la noche del ataque. De pronto, una migraña intensa la hizo gritar. Su cuerpo empezó a arder, y sentía como si su piel se desgarrara. Miró sus manos, y lo que vio fue el inicio de unas garras, saliendo y rompiendo su carne. Un líquido espeso, caliente, chorreaba por su cuerpo, formando charcos en el suelo. Luego, su piel empezó a abrirse en cortes profundos, de donde emergía un pelaje negro. Era una transformación dolorosa, insoportable. Rebeca gritó de horror. En la habitación contigua, Juárez tomó su escopeta y corrió hacia el cuarto de su hija. Isidora lo siguió, gritando. Al abrir la puerta, encontraron la habitación vacía. Rebeca ya no estaba ahí. Solo quedaban manchas de sangre, y pedazos de ropa. Rebeca, gritó Juárez con el alma en un hilo. Viendo la ventana abierta, saltó por ella y corrió en dirección al monte. A lo lejos, alcanzó a ver una sombra que se perdía entre los árboles. Rebeca, ya convertida en esa bestia, corría sin rumbo. No sabía dónde estaba. Solo recordaba haber visto a su padre armado, y sintió un odio profundo. Quería matarlo. Pero algo dentro de ella le hizo resistir ese impulso. Usó toda su voluntad para no hacerlo. Entonces huyó. En esa forma de bestia, notó que tan rápida podía ser. Parecía imposible. Miró sus garras, y lágrimas espesas comenzaron a brotar de sus ojos. Estaba maldita. La mordida del hombre lobo de la noche anterior le había pasado la maldición. ¿Habrá forma de romper esto?, se preguntaba. Y en ese momento, con sus sentidos agudizados, escuchó algo, alguien o algo enorme se acercaba desde lo más profundo del bosque. ¿Sería su padre, o sería el mismo hombre lobo que la había maldecido? Rebeca no esperó a averiguarlo. Corrió tan rápido como pudo.
pronto estaba cercada, pero con un solo salto, cruzó un corral. El golpe fue tan fuerte que despertó a todos los animales. Durmiendo ahí dentro del corral, algunas vacas y becerros empezaron a mugir desesperadamente. Los animales, al ver la apariencia aterradora de la muchacha convertida en bestia, se acorralaron todos en un rincón, haciendo un escándalo con sus mugidos. En cuanto se calmaron, Rebeca agudizó el oído. Sus orejas peludas se movían en todas direcciones, tratando de detectar cualquier sonido extraño entre la maleza. No muy lejos, escuchó pasos acercándose. ¡Pum! Un disparo pasó rozándole la cabeza. ¡Un hombre lobo!, gritó una voz. Rebeca, aún en su forma de bestia, volteó hacia donde había venido el disparo, y reconoció a su vecino, don Toño. Se dio cuenta de que estaba en sus tierras. En un salto, abandonó el corral y corrió hacia la oscuridad del monte, alejándose rápidamente de la voz del hombre, que ahora se escuchaba distante, junto con el eco de más tiros. Corría a toda velocidad, brincando entre los árboles con una agilidad que jamás había sentido como humana. Hasta que de pronto, se detuvo. Ahí, justo frente a ella, estaba otro hombre lobo. El segundo hombre lobo gruñía con furia, y de inmediato Rebeca fue invadida por un odio profundo. Los dos se lanzaron uno contra el otro. Comenzó una pelea brutal, con mordidas, zarpazos y sangre salpicando en todas direcciones. Rebeca pronto se dio cuenta de que no podía ganar. Aquel hombre lobo era mucho más fuerte que ella. Logró zafarse de sus garras y escapó corriendo entre los árboles. El otro hombre lobo, sin embargo, no la persiguió. Se quedó ahí, mirándola. Rebeca corrió todo lo que pudo. Al mirar hacia atrás, vio que ya no la seguía. Estaba completamente perdida en la espesura del bosque. Entonces, se detuvo a descansar. Y se derrumbó. Lloró como nunca en su vida. Lloró por haber salido esa madrugada. Lloró por desobedecer a sus padres. Y lloró por todo lo que había perdido. Unos minutos después, ya más tranquila, empezó a preguntarse: ¿y si no vuelvo a ser humana por la mañana? El miedo la invadió. ¿Y si se quedaba para siempre atrapada en esa forma monstruosa? Comenzó a regresar por donde había venido. El olor del otro hombre lobo estaba por todas partes, pero no lograba verlo ni oírlo. Solo escuchaba los sonidos típicos de la selva que ahora empezaba a reconocer. Después de horas, llegó a una carretera conocida. Caminó a la orilla, escondiéndose entre la vegetación, por si alguien pasaba y la veía en ese estado. Se fue acercando poco a poco a su casa. Desde la distancia, vio a su papá aún afuera, parado frente a la entrada, con la mirada triste fija en el monte y la escopeta en la mano. Dentro de la casa, las luces seguían encendidas. Desde ahí alcanzó a oír la voz de su madre, Isidora, llorando y rezando bajito. Se imaginó la tristeza que sentían al pensar que su hija estaba muerta, cuando en realidad estaba maldita. De pronto, un hedor conocido le golpeó la nariz. Era el mismo olor del hombre lobo con el que había peleado. Miró al otro lado de la maleza, y lo vio. El segundo hombre lobo estaba allí. También vigilaba la casa. El corazón de Rebeca, aún en forma de bestia, latía desbocado. La angustia la estaba ahogando. Entonces, ese hombre lobo saltó directamente hacia su padre. ¡Pum! Juárez disparó a quemarropa, pero falló por centímetros. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Sin pensarlo dos veces, Rebeca salió de entre la maleza y se interpuso entre la criatura y su padre. Se paró de espaldas a él, tratando de protegerlo. Juárez, desesperado, trataba de recargar el arma. El otro hombre lobo,
sorprendido por la acción de Rebeca, no se detuvo. La atacó de nuevo. Los dos comenzaron a pelear otra vez, entre zarpazos y mordidas. Rebeca apenas podía reaccionar. En medio de la pelea, sonó otro disparo. Tan cerca, que la explosión le zumbó en los oídos y olió la pólvora mezclada con tierra. Juárez aprovechó ese momento para correr de vuelta a la casa. Rebeca, herida, usó sus últimas fuerzas para lanzarse otra vez al monte. El otro hombre lobo la siguió, pero luego se detuvo. Ambos se quedaron mirándose, gruñendo, como si quisieran hablarse, pero sin palabras. Aquel ser parecía querer decirle algo, pero ella no podía entender. Y entonces, él se marchó, desapareciendo entre los árboles. Rebeca quedó desconcertada. No entendía por qué no la había rematado. Pero no tuvo mucho tiempo para pensar. Un dolor desgarrador le recorrió el cuerpo. Sintió como su piel empezaba a abrirse. El pelaje de la bestia se desprendía como carne podrida. Cuando terminó la transformación, sus heridas seguían ahí. Estaba completamente desnuda, cubierta de sangre. A sus pies, había un charco rojizo. Tomó una sábana que colgaba detrás de la casa y se envolvió en ella. Llamó a gritos a sus padres. El sol ya comenzaba a iluminar la sierra. Rebeca les contó todo. Desde el ataque, la mordida, la maldición, y la transformación. Juárez e Isidora estaban deshechos. Toda la mañana la pasaron oyendo cada detalle. Por más que les doliera, sabían que era cierto. Era una pesadilla que jamás habrían imaginado. Ese domingo, se celebró el funeral de Sergio. Rebeca no fue. Toda la escuela asistió. La ciudad seguía buscando al supuesto animal salvaje que lo había matado. Rebeca sabía que, llegada la noche, volvería a convertirse. Sus padres y ella decidieron encerrarla. Trancarían la puerta y la ventana de su habitación para evitar que escapara, o que algún vecino la matara. Todo se preparó. El domingo pasó volando. Al caer la noche, la familia se encerró en silencio. Y justo al llegar la medianoche, comenzó nuevamente la transformación. Isidora sintió el mismo olor pútrido que invadía el cuarto de su hija, señal de que la bestia había vuelto. ¿Estás bien, mi hija?, preguntó Isidora desde la puerta. Pero la muchacha no respondió. Desde el cuarto, solo se escuchaba una respiración agitada, hasta que poco a poco fue disminuyendo. Y de pronto, se hizo el silencio total. «Rebeca», gritó Isidora, llamando a su hija, golpeando la puerta. «Rebeca». Nada. Sin respuesta. Juárez tuvo una idea. «Hija, si me estás escuchando, golpea 2 veces la puerta». Ambos se quedaron en silencio, conteniendo la respiración. Nada. ¿Y si se escapó por la ventana?, preguntó Isidora. Imposible, respondió Juárez. Yo la cerré bien. Solo se puede abrir con un martillo o una llave de cruz. De pronto, se escucharon 2 golpes contra la puerta. Está bien, dijo Juárez, aliviado. Pero justo entonces, se escucharon golpes violentos en la puerta principal de la casa. «Es el otro hombre lobo», gritó Isidora. Juárez corrió a su cuarto y volvió con su escopeta cargada. Del otro lado de la puerta se oían gruñidos salvajes. Una criatura enorme estaba allá afuera. Dentro del cuarto, Rebeca, aún en forma de bestia, sentía el olor de aquel otro. Pensó en sus padres. Si esa cosa lograba entrar, los mataría sin esfuerzo. Podía oír a su madre llorando del otro lado, mientras los golpes aumentaban en fuerza. Rebeca, furiosa, deseaba enfrentarlo, deseaba que entrara para pelear, pero sabía que no tenía fuerzas para vencerlo.
Con sus oídos afilados, escuchó al monstruo ahora rasguñando la puerta, como si tratara de debilitar la madera. ¡Pum! Juárez disparó. Todo quedó en silencio por un momento. Pero luego, otro golpe sonó, esta vez desde la ventana del cuarto de Rebeca. La criatura ahora intentaba entrar por ahí. Rebeca temblaba de rabia. Aquella bestia no se detenía. Afuera, Juárez volvió a cargar el arma. Alcanzó a ver una sombra. Iba a disparar cuando la criatura se lanzó hacia él. «¿Qué quieres con mi hija, maldito?», gritó Juárez, apuntándole. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, otra figura salió de entre los árboles. Era Rebeca, transformada. Isidora gritó desde dentro. «La solté, Juárez». La joven se puso entre su padre y el atacante. Aunque la otra criatura era más grande, Rebeca le gruñía con toda su furia. Pero el otro hombre lobo no atacó. La miró, y Rebeca reconoció sus ojos. Aquellos ojos tristes, eran familiares. La criatura se acercó. Rebeca se preparó para pelear, pero el hombre lobo se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad del bosque. Rebeca lo siguió con la mirada, luego volvió su rostro hacia su padre como si quisiera decirle algo, y sin más, también corrió tras él. «Rebeca», gritó Juárez. «No vayas». Pero ya era tarde. Se había perdido entre los árboles. «¿A dónde fue?», preguntó Isidora, temblando. «No sé, mujer», dijo Juárez, aún con la escopeta en las manos. «Salió corriendo tras ese otro, ni siquiera me escuchó». En el bosque, Rebeca perseguía a la otra criatura. Pero él era más rápido. Pronto desapareció. Ella no tenía dudas, conocía esos ojos, y sabía de dónde. Por la mañana, Rebeca regresó a casa. Para alivio de sus padres, estaba a salvo, aunque agotada. Durmió un poco, ya que por la tarde iría a la escuela. Había acordado con ellos mantener todo en secreto, por ahora. Pero había otro motivo que la llevaba a ir, quería confirmar lo que sospechaba sobre los ojos del otro hombre lobo. Ese día, el ambiente en la escuela era tenso. Las clases nocturnas habían sido suspendidas. Varios alumnos y maestros ni siquiera se presentaron. El miedo recorría todo el pueblo. Desde el lunes siguiente, se estableció toque de queda. Nadie debía estar en la calle después del anochecer hasta que atraparan a la criatura que mató a Sergio. Rebeca buscó a Vanessa por toda la escuela, pero no estaba. También buscó a Bruno, y tampoco lo encontró. Ya caída la noche, las calles estaban vacías. Solo los más valientes salían a cazar a la bestia. Rebeca, en casa, se preparaba para otra noche de pesadilla. Casi a las 8 de la noche, alguien tocó la puerta. ¿Quién podría ser?, se preguntó. Juárez se asomó y le dijo: «Hay alguien que quiere verte. Parece importante». Rebeca fue hacia la puerta. Al abrirla, se sorprendió. Era Bruno. «¿Eres tú, el hombre lobo?», preguntó Rebeca. Bruno no dijo nada. Solo los miraba, sudando frío. Juárez, rápido, tomó la escopeta y se la apuntó al rostro. «Tú maldito fuiste quien la maldijo», gritó. Bruno temblaba. «Papá, por favor», dijo Rebeca, poniéndose en medio. «¿Qué quieres, Bruno?». «Solo quería hablar contigo, a solas», dijo él, nervioso. «¿Hablar de qué?». «De ti», respondió él bajando la mirada. «No vayas, hija. Puede matarte», dijo Isidora. «No se preocupen. Nos quedamos aquí afuera, a la vista», dijo Rebeca, firme. «Y si pasa algo, disparo», advirtió Juárez. Ya fuera, Rebeca preguntó:
¿Tú mataste a Sergio? Bruno respiró hondo, y confesó. No quería matarlo. Tú sabes que lo que sentimos se multiplica cuando estamos transformados. Traté de resistir, pero la bestia dentro de mí fue más fuerte. Cuando los vi juntos en la vereda, me llené de rabia. Y cuando me di cuenta, ya estaba encima de él, y ya estaba muerto. Luego te vi corriendo, y te mordí. Fue sin querer, y te pasé la maldición. Rebeca lo miraba, dolida. ¿Y si sabías lo que eras, por qué mandaste a Sergio a que me llamara? El encuentro era más temprano, pero todo salió mal. Cuando vi que ya era casi medianoche, quise salir corriendo, pero no aguanté. Fui a buscarlos transformado. ¿Y Vanessa? ¿Qué pasó con ella? No sé, cuando me fui, ella se quedó. Nunca más la volví a ver. ¿La mataste también? No. Te lo juro. Yo nunca había matado a nadie antes. Rebeca, llevo con esta maldición menos de un mes. Estaba trabajando en las tierras de Don Quino cuando un hombre lobo me mordió, y terminé cargando con esta maldición, dijo Bruno. O sea que, ¿hay otro hombre lobo por aquí? Preguntó Rebeca, alarmada. Sí, y si la leyenda es cierta, la única forma de romper la maldición es matándolo. Eso era lo que intentaba decirte cuando nos encontramos en forma de bestias, pero tú no me entendías. Tenemos que descubrir quién es y acabar con él. Falta 1 hora para la medianoche, hija. Gritó Juárez desde la distancia, sin escuchar nada de lo que hablaban. Te espero en el panteón, después de la medianoche, dijo Bruno antes de dar media vuelta y desaparecer entre los árboles. Esa noche, Rebeca le contó a sus padres lo principal de la conversación. Juárez e Isidora intentaron convencerla de que no fuera. Temían que Bruno la atacara transformado, y terminara matándola. Pero aquella podría ser su única oportunidad para liberarse. Así que, con el corazón apretado, sus padres la dejaron ir. Pasada la medianoche, Rebeca ya estaba en el cementerio. Transformada en una bestia peluda y silenciosa, se escondía detrás de unas lápidas, esperando a Bruno. El silencio era aterrador. De pronto, un ruido la sobresaltó, voces humanas, viniendo desde la entrada. Rebeca vio a 2 hombres armados, entrando al panteón con rifles en las manos. Caminaban entre las tumbas, buscando algo. Ese maldito debe estar por aquí, dijo uno. No ha salido. Si hubiera saltado el muro, lo habríamos visto. Lo tenemos cercado, dijo el otro. Rebeca sintió pánico. Solo había una salida, el muro detrás de ella. Pero si corría, los hombres la verían. Todo parecía una trampa. ¿Y si esto fue planeado por Bruno? ¿Y si todo fue una emboscada para matarme? Pensó angustiada. No lo conocía lo suficiente. ¿Y si él solo quería eliminarla? Los pasos se acercaban. Rebeca se preparó. Decidió que cuando estuvieran a punto de encontrarla, saldría corriendo directo hacia la entrada. Su corazón latía como si fuera a reventar. Comenzó a sentir aquel odio feroz que despertaba en ella cada vez que se transformaba. Su conciencia se iba apagando, y la bestia tomaba el control. Y entonces, frente a ella, apareció Bruno, ya en su forma de hombre lobo. Era enorme. La miró directo a los ojos. Rebeca apenas lo reconocía cuando, de repente, un disparo tronó en la noche. La bala pasó entre 2 lápidas. Ahí está uno. Gritó uno de los cazadores. Bruno la miró y, sin hablar, le indicó con la mirada que corriera. Y los 2 hombres lobo comenzaron a correr, esquivando las tumbas. Los cazadores, al verlos, disparaban sin parar. Rebeca y Bruno ganaron la entrada del panteón, pero al llegar, otro hombre apareció, un tercer cazador que estaba afuera,
probablemente alertado por los disparos. ¡Pum! Otro disparo resonó. El cazador cayó. Rebeca se sorprendió al ver quién había disparado, su padre, Juárez. Venía corriendo a ver qué había pasado. El cazador seguía vivo. La bala solo le había rozado el hombro. Bruno, aún transformado, hizo señas a Rebeca para que huyeran otra vez. Los dos se metieron al monte y desde lejos observaron la escena. ¿Qué hiciste, hombre? Le disparaste a Dacio. Gritaba uno de los cazadores, al ver a su compañero herido. El otro, un tipo barbón, levantó su arma y la apuntó directo a la cabeza de Juárez. Desde la maleza, Rebeca y Bruno observaban. El viento soplaba en dirección opuesta, así que ni con sus sentidos agudos podían escuchar bien lo que se decía. Rebeca estaba desesperada. No podía permitir que le hicieran daño a su padre por haberlos defendido. El cazador más joven levantó al herido. Al parecer, el disparo no había sido grave, solo lo había sangrado un poco. Pero el barbón seguía apuntando la escopeta a Juárez. Lo escoltaron fuera del cementerio. «Vamos a llevar esta historia al patrón», dijo el barbudo. Juárez no dijo nada. Estaba nervioso. Su escopeta se había quedado atrás. Estaba totalmente indefenso. Caminaron hasta llegar a las tierras de Don Quino, el patrón de aquellos hombres. Juárez sabía quién era, aunque nunca lo había visto en persona. Se decía que Don Quino era un hombre que empezó desde abajo, comprando y vendiendo cabezas de ganado, hasta que de un simple rancho hizo un emporio ganadero. Las tierras eran inmensas. Juárez solo esperaba que aquel tal Don Quino fuera en verdad un hombre bueno como decían por el pueblo. Desde la maleza, Rebeca y Bruno, aún en forma de hombres lobo, seguían de lejos a los cazadores. Se detuvieron justo cuando vieron cómo llevaban a Juárez al interior del rancho. «No podemos entrar», susurró Bruno. «Estas son las tierras de Don Quino. El mes pasado trabajé aquí. Fue justo en este sitio donde me atacó el hombre lobo». Miró a Rebeca con una expresión de preocupación. «¿Sientes ese olor? Es el mismo que me atacó, el que me maldijo». Rebeca, aún transformada, también lo percibió. Era un olor putrefacto, un olor a lobo, pero no era el de Bruno. «Este otro hombre lobo ha estado por aquí», dijo ella, olfateando el aire con sus sentidos afilados. «El olor está en todos lados». Entonces, un escalofrío la recorrió. Su papá estaba en peligro dentro de ese rancho. «Tenías razón», dijo el cazador barbón mientras hablaba con el patrón. «Lo que vimos esta noche eran hombres lobo, como usted decía. Y no es uno solo, son dos». «¿Dos?», exclamó Don Quino, visiblemente alterado. «¿Y qué fue lo que pasó con Dacio?» «Este hombre que ve aquí», dijo señalando a Juárez, «le disparó a Dacio justo cuando estábamos a punto de matar a esas bestias». «¿Estás bien, Dacio?», preguntó Don Quino al herido. «Sí, patrón. Me rozó la bala, nada grave». «Ella sabía cómo romper la maldición», gritó Rebeca. «¿Por qué hiciste eso?» «Yo nunca quise romper la maldición», dijo Bruno, apuntándole con el arma. «¿Qué?», balbuceó ella. «Solo necesitaba una hembra, alguien que cargara a un hijo hombre lobo. Hace 5 años intenté hacerlo con Vanessa. Pero maté a su madre sin querer, y supe que ella jamás me perdonaría. Nadie sospechó de mí, solo era un peón más en el rancho». «¿Qué hiciste?» «Después de eso, te elegí a ti. Pero ahora veo que tú tampoco me vas a aceptar. Así que tengo que matarte. Ya hay demasiados hombres lobo en este pueblo». ¡Pum! Un disparo le voló la cabeza. Rebeca se cubrió con las manos. Quedó bañada en sangre.
En shock, vio salir a los hombres de Don Quino. ¿Estás bien? Si no le disparamos, estarías muerta, dijo uno. Minutos después, llegó Juárez, corriendo tras el estruendo. ¡Qué desgracia!, exclamó al ver el cuerpo de Bruno. Yo lo conocía desde chamaco. Desde que entró a trabajar con Don Quino, comentó uno de los peones. Era él, el hombre lobo que mató a la esposa de Don Quino y que mordió a Vanessa, dijo Rebeca, temblando. Los hombres no podían creerlo. Ella entonces contó todo lo que Bruno le había confesado. Supieron que había estado trabajando en el rancho por más de 5 años y que tenía una obsesión por Vanessa. Afortunadamente, Vanessa no había muerto. Había sido llevada al hospital, entre la vida y la muerte. Rebeca y su padre volvieron a casa. Contaron todo a Isidora. Esa noche, la tensión era insoportable. Faltaban minutos para la medianoche. La familia esperó. Rebeca tenía miedo de que la maldición no se hubiera roto. El reloj dio las 12. Y pasaron los minutos. No hubo transformación. Solo cuando dieron la 1 de la mañana, Rebeca pudo respirar aliviada. Estaba libre. La maldición del hombre lobo por fin se había ido. Las noches en San Pedro del Monte volvieron a la calma, aunque de vez en cuando alguien juraba haber visto algo raro en la sierra. O simplemente recordaban el terror del hombre lobo que había matado a un joven inocente. Vanessa, unos meses después, regresó a casa. Se recuperó milagrosamente de la bala que casi le atraviesa el cuello. Y nadie, en todo el pueblo, supo jamás que hubo otros 2 hombres lobo involucrados en aquella historia.